Si puedo añadir un pequeño recuerdo personal breve, de 3 minutos, pues recuerdo que en el año 96 Jaime de Sadas me presentó a Elena Mora y que teníamos buen trato, porque me acuerdo de ella, por lo menos son mis recuerdos, como de una persona muy abierta y muy... A mí me publicó mi primer artículo en Revista de Occidente. Claro, no, tú también tendrás un recuerdo más. No, la traté yo mucho. No, y nada más. Si tenéis preguntas... 20 minutos, 15, 20 minutos, hasta las 6:30, para preguntar, comentario. Una pregunta. Quería saber la influencia picturalista de Occidente en el debate político y filosófico español desde la transición al principio. La sensación que yo tengo como lector, por eso creo que tengo muchas errores de la revista, es que su presencia en el debate político y filosófico ha ido decayendo. Ahora sigue publicando, creo que no sé quién la lee. La sensación de los debates que plantea están ahí, no son años muy así, muy conocidos de la filosofía, ensayistas y demás, pero la caladura que tiene en la vida social creo que es que progresivamente ha sido cada vez más rojo. No sé si esto forma parte un poco del nivel general de debate político, que también a los periódicos. La revista que fue un referente para muchos, ha ido como convirtiéndose en una especie de fantasma. La vida del pensamiento. Yo creo que es una valoración justa. De todas maneras, yo evitaría la palabra político porque realmente la insistencia, Soledad repite la idea de Ortega de espaldas a toda política porque la política no busca comprender. Eso la Fundación Ortega, la Revista de Occidente lo lleva a rajatabla. Claro, cuestiones metapolíticas o cuestiones de debate, es decir, que llega la guerra civil y hay un número sobre la guerra civil, llega el aniversario de la Constitución y hay un número muy bueno, por cierto, sobre que escriben los constitucionalistas más prestigiosos. O sea, llega 1984 y Juan Pablo Fusi arma un buenísimo número sobre el 84 de Orwell. Es decir, que pongo estos ejemplos para indicar que efectivamente la cuestión política en el sentido amplio está presente, pero no la doxa política de toma de posición. Eso está ausente. Ahora, la incidencia de la revista Occidente en la cultura española yo creo que sí, que ha ido convirtiéndose en una cosa incidental en los últimos, digamos, años. Prácticamente la revista vivía de encargos de laboratorios X o empresas Y. No hay que entrar en detalles, ¿no? Pero vamos, que eran números que ya no obedecían a unas búsquedas culturales y a unas sensibilidades europeas y occidentales, que yo, vamos, él queda subrayado muy bien, y en ese sentido, pues era trabajo de aluvión que llegaban cosas. Por mí, la que sí te doy la razón. No. Que no hay en todas partes, bueno, el puesto de expresidente, creo que esa falta de invisibilidad. Francia ha cerrado el campo de teatro y se quita. Sí, es una tendencia epocal, sí. Bueno, en Italia este fenómeno curioso de revistas como teoría política, muy buenas, pero no se leen y no generan un debate más allá de los especialistas, y luego de revistas que no estarían, digamos, pensadas para especialistas, que tampoco se venden, como, no sé, una es Actividad de Máquina, por ejemplo, que tuvo cierto interés en los años 80-90 y luego casi se llamó Nueva Actividad de Máquina y casi está desaparecida. O también
Mondo Operaio, que fue la revista del Partido Socialista. Sí, ¿Cómo la menciona? sí, sí, sí. Bátimo escribía, el joven Bátimo El escribía joven en el Bátimo, Mundo sí. Operario. Y el Pelicani ya maduro escribía también Mondo Operaio. Pero ese sí, es un poco así. Y Micromega, que es una revista que tenía cierto éxito, pues ahora solo, no, está también en papel, pero tienes que pedirla y si no está en las redes, pero tiene poquísimo alcance, poquísima relevancia. O sea, hay comentarios, se comentan entre ellos y son comentarios a veces muy interesantes, pero no generan un debate público. Sí, no, lo que os quería comentar es que me ha dado la impresión de que hay una presencia equilibrada en la revista en los años en los que os habéis detenido entre la recepción del pensamiento español, aún en la órbita de Ortega, y la recepción del pensamiento europeo contemporáneo. Yo, apurando lo más posible hacia los años de la transición, yo en alguna ocasión que me puse a revisar revistas de filosofía españolas durante la transición, pero desde el 75, 76, sobre todo en los años 70, me pareció advertir una cierta obsesión por los llamados entonces jóvenes filósofos, por importar el pensamiento europeo de moda. Esto ligado a un cierto prejuicio sobre el pensamiento español, como si fuera lo mismo el Pelayo, que María Zambrano, que Ortega, todo era igual de despreciable. Y bueno, no sé si Revista de Occidente podría ser una cierta excepción o si se dejó llevar un poco por esto, apurando ya más hacia el 80, incluso finales de los 70. No sé cómo ves esto. Yo coincido completamente contigo en el hecho, es más, la filosofía de lengua española se asociaba todo con lo que había sido el franquismo, es decir, todo era franquismo. O sea, esa falta de matices era absoluta. O sea, y eso, en cuanto te paras un momento a eso, es decir, las revistas de filosofía como Zona Abierta, Teorema y Segoría al principio, claro, prácticamente ahí, filosofía española, nadie publicaba nada. Alguna excepción, el número monográfico que Garrido dedicó a Ortega, pero vamos, simplemente porque el 83, 84, el aniversario era casi una especie de obligación moral, ¿no? Diría, ¿no? Pero efectivamente la descripción que has hecho es completamente acertada. ¿Qué ocurre en Revista de Occidente? Que Revista de Occidente, como tiene la obligación impuesta desde arriba, vamos a decirlo así de claro, de hacer los números orteguianos, entonces tienen esa especie de reservorio. Pero lo que publican digamos, los secretarios de redacción, la tendencia en general es a hablar de otras cosas. De hecho, Robert de Ventós o Javier Sádava o el propio Aranguren no hablan de filosofía española para nada. O sea que es exactamente, y hay que esperar, Zambrano está inexistente hasta finales, hay que esperar a los años 90. O sea, en los años 90 se produce, por la razón que sea, que se podrá estudiar, pero hasta bien entrados los 90 no hay un cambio de clima y no se empieza a hablar. Y en parte, vosotros pensáis una cosa, parte de la recuperación de María Zambrano viene de Italia, Sí. porque Massimo Cacciari y otros empiezan a interesarse mucho por ella. O sea, y aquí son los poetas, exacto, y los filósofos. Claro, claro. En el año 80 y tantos, en un curso de verano de Almagro. Sí, pero es una cosa siempre como incidental, ¿no? Es decir, no tiene. Con la excepción de Ferrater Mora, tenía el vínculo, por un lado con algunos orteguianos, como Rodríguez Huéscar, y por otro lado con gente como Javier Muguerza, pero el resto, es decir, damos un ejemplo, los García Vaca, Nuño, todo el exilio está ausente. O sea, pero digo en Revista de Occidente. En Revista de Occidente, salvo, bueno, Ferrater Mora es la excepción.
no las regla de los exiliados. O sea que, salvo un poco de México y un poco tal, bueno, lo que yo he mencionado, y he sido exhaustivo, ¿eh? O sea que no me ha dejado nada en el tintero en eso. O sea que sí. No, todo lo que son a la filosofía española, del exilio o del interior, está proscrito, era todo lo mismo. Está todo proscrito hasta los años, hasta bien entre los años 90. Casticismo, sin más. Eso es. De la Termora, bueno, me he estudiado con tantos Miguelis, porque era un estudiado integrado en la Academia Norteamericana, que ya empieza a venir a España en la finales de los 60, ¿no? Sí, Los 70. sí. Te doy un dato. Ignacio Sánchez Cámara, que es el único filósofo, los dos monográficos de más enjundia, uno es sobre Max Scheler y el otro es filosofía y teología. O sea que no es que tampoco podamos decir que corre a publicar filosofía española, ¿eh? O sea que eso, si hubiera estado más tiempo, no digo yo que no se hubiera ocupado, pero de hecho Filosofía y teología, pero no sería la de casa. no creo que sería la alemana. No entré en detalles de los contenidos, lo podría mirar, pero no entré en detalles. Sí, bueno, a ver, muchas gracias, me interesa mucho y he estudiado un poquillo la cuestión de la recepción del exilio en la época anterior, en la segunda, Sí, que hay casi más, ¿no? hasta el 75. Precisamente me parece que hay mucha más presencia del exilio en esta etapa del tardofranquismo Sí. que en la posterior. Correcto. Supongo que porque la idea de recuperar el exilio del momento del tardofranquismo se presenta como una especie de postura casi disidente y, digamos, de un imperativo de modernización y de actualización de la cultura española respecto al ideal, ¿no? Sí. Y esto realmente cambia, ¿no? Por la tercera época. Mencionaste, no pude escuchar bien, los artículos sobre Gauss en esta tercera, cuarta época, porque él vive en el 66 en artículos y comenta un poco la noción de trastierro y de que tuvo mucho éxito y se explica un poco sobre el concepto. Luego la Uruguayo, 70, ¿cómo lo mencionaste? Mencioné un artículo de Agapito Maestre que sale en 2017, 2018, es decir, hasta el 17 o el 18, y luego hay otra cosa posterior, es decir, desde 1980 hasta 2017 o 18, porque hablo de memoria, pero es uno de los 2 años, no hay nada de Gauss, nada, absolutamente nada. Tampoco en otros lugares, cuidado, tampoco. Yo, aunque ahora, bueno, yo no puedo tener la cabeza, pero yo creo que Gauss está missing también, ¿no? En hispanismo, hombre, alguna cosa, pero tampoco es como para... Bueno, claro. Bueno, Aurelia Valero es la otra, cuando Aurelia Valero ya publica su biografía claro, eso es del 22, el texto de Aurelia es del 22. Un poco antes de Claro. un artículo sobre Gauss y formas de exilio, Claro. trastierro, claro. Sí. Pero sí, poquito. Sí, poquito también. Sí, efectivamente, muy bien observado que en la segunda época tenían más sensibilidad para el exilio que la cuarta, sí. Pues nada. Una pregunta, intentando un poquito pensar globalmente la revista de Occidente, por lo que veo, la revista de Occidente es más latina. Es una revista de Occidente latina más en los años 80 que cuando era en los años 20-30, que era más germanófila, ¿no? Me llama la atención que, por ejemplo, no habéis mencionado a Habermas. En los años 80 oíamos... No sé si Habermas oíamos constantemente las notas. Que luego... No, porque no sabíamos, pero simplemente porque habíamos decidido repartirnos algunos autores a todos. Sí, es que efectivamente... No, pero es una observación acertada,
yo diría que la presencia alemana es más bien escasa. Sí, no, es escasa. Sí, sí. En todo caso, aparte Luhmann, que he mencionado, y pocos Yo otros. creo que cuando aparece un archivo de Luhmann también hay algo de Habermas. Sí, La primera vez que me encuentro en Madrid, en los años 80, Niklas Luhmann y Habermas a propósito de eso, porque el presidente publicó un especial o algo así. pero es poco en comparación con... luego sí, no he mencionado, pero habría que mencionar también a Ricoeur, que tiene también... Sí, o 6, creo que sí. Mira, influencia alemana. Heidegger sí está presente, aunque más bien el hombre, no la filosofía. Es decir, cuando aparece el testamento, la entrevista con Der Spiegel y todo eso, evidentemente inmediatamente es atendido en la revista. Una pensadora muy influyente, aunque no es exactamente alemana, es húngara, pero en fin, esfera amplia, Agnes Heller, se le presta bastante atención. Hay 2 o 3 cosas de Heller, pero yo tengo la impresión de que efectivamente Habermas no aparece. En mis notas no aparece Habermas. No aparece Habermas en Revista de Occidente. En esta época no me acuerdo la fecha, pero aparece una revista que en cierto sentido compite, revista cultural con la revista de Occidente, que es Claves de Razón Práctica, Sí. Sí. que va No, sin a duda. un espacio semejante, pero al mismo tiempo mucho más Y ahí sí que Habermas y aparece. ahí Habermas Sí, sí, claro, aparece. En clave sí. es Sabater. Sí. Yo diría que para hacerse una composición del lugar sobre el ensayo filosófico habría que relacionar la revista de Occidente, yo lo tenía por ahí anotado con eso, y con Isegoría, fíjate. Aunque Isegoría es una revista más, no, pero es más académica, pero tiene también sus veleidades, digamos, mundanas, si se me permite la expresión. Sí. Vamos, creo yo. Claro, no tanto como claves de la razón práctica. No tanto. No tanto, pero vamos, sí. Sí, efectivamente. Pasa es que Claves de la razón práctica tira claramente por la filosofía, apuesta claramente por la filosofía y Revista de Occidente, ¿no? En realidad yo cuando empecé a relacionarme con el mundo cultural español de una forma más académica y tal, me topé primero con Claves y luego a esta revista. Claro, sí. Por ser más, no, por ser más difundida también Sí. en el extranjero. Creo que Claves fue varias veces hasta Rocio, Sí. que Revista de Occidente no publicaba. No. Me parece significativo. Pero es que Ferrusio odiaba a Ortega, digámoslo claramente. O sea que haberle dado acogida a algún pamfletillo de estos tan divertidos que escribía. El primer ensayo importante lo publica ahí, es decir, de personas y animales del 63. En segunda época. Claro. En los años 60. Claro. Vale, pues hacemos una pausa antes de la mesa redonda.